Buenos días, queridos hermanos y hermanas, en este Viernes Santo, eh, 15 de abril del año 2022. El día de hoy vamos a hacer un breve análisis que, como en otras ocasiones, yo me atrevería a decir que es álgido, que es de pronto ácido en su planteamiento, pero que está totalmente fundamentado en la palabra de Dios. Para nuestra reunión y nuestra reflexión de hoy, pedimos el acompañamiento del Espíritu Santo, clamamos porque la misericordia de Dios nos acompañe, nos guíe, nos oriente, nos ministre. Clamamos para que tu Santo Espíritu, Señor, nos tome y nos conduzca por tu palabra, Señor. Aparta de nosotros cualquier planteamiento, cualquier pensamiento, cualquier idea que sea personal. Mas por el contrario, Señor, permítenos ser testigos de nuestra fe. Permítenos, Señor, apoyarnos en tu palabra. Permítenos, Señor, conocer tu verdad. Permítenos, Señor, poner en práctica, Señor, la palabra, tu palabra, Señor. Guíanos y ministranos a través de este sendero que tú has trazado en nuestras vidas. Te damos la gracia, te damos la alabanza, la adoración, Señor, la honra por todos los siglos, Padre. Te clamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Nuestra charla del día de hoy la vamos a dividir, aunque pudiera ser quizás muy ambicioso abordar esto de esta manera. Yo pienso que están tan íntimamente relacionados unos temas con nosotros que es imposible tratar de abordarlos en diferentes etapas. Igual vamos a tratar de hacer el extracto de lo más puro, lo más condensado, para que podamos tener una idea clara de cuál es la exposición que se hace. Les decía, vamos a abordar nuestro tema del día de hoy, Viernes Santo, desde una óptica de 5 elementos. El primero de los elementos, vamos a hablar de Getsemaní. Posterior a ello, vamos a hablar de una de las últimas frases que presentó Jesucristo en la cruz antes de morir. En tercer lugar, vamos a hablar de cuál es la relación que hay entre Dios y el pecado. Por último, vamos a plantear dónde se encuentran estos 3 elementos: la oración de Getsemaní, la condición de la oración Eli, Eli, Sabanaktani, y esta interconexión entre Dios y el pecado. Y por último, vamos a ver qué se traduce todo esto. Así pues, les invito a que demos inicio con el primero de los temas referente a la oración en Getsemaní. Básicamente, son 3 temas que vamos a tratar de abordar de una manera, les decía, lo más concentrado posible, lo más cercano posible a los planteamientos bíblicos. Señora. Beatriz levantó la mano, señora. Ok, continuamos entonces. Lo encontramos básicamente en 3 de los 4 evangelistas, porque Juan, casualmente, extrañamente, Juan no cita la oración en Getsemaní. La vamos a encontrar en Mateo,
capítulo 26, versículo 39. La vamos a encontrar en Marcos, capítulo 14, versículo 36. Y la vamos a encontrar en Lucas, capítulo 22, versículo 42. Así las cosas, entonces vamos con una de ellas. Vamos a Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Vamos a ver esa oración en Getsemaní. No la voy a leer sino una sola vez para que podamos avanzar en la ponencia. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 39. Voy a leer desde el 38 para que nos podamos contextualizar y voy a incluir el versículo 40. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Esta es la versión de Mateo. ¿Qué tal si cerramos de pronto este contexto, que es el mismo pasaje, con Lucas 22, 42? Les decía que Juan no lo tiene allí expuesto. Entonces, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 42, dice en la oración, voy a leer solamente el 42, ya habíamos hecho el contexto, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como vemos en los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, Juan, insisto, no lo tiene contemplado, este pasaje es una oración en una profunda tristeza, en una profunda angustia de parte de Jesucristo al Padre Celestial, diciéndole, si es posible, deja que yo me quite de esto, deja que yo me separe de todo esto. La verdad no me es cómodo. Era la oración de Jesucristo a Dios, al Padre Celestial, y el Padre Celestial, pues por lo pronto en este momento, no da respuesta a la petición de Jesucristo. Y por eso es que vamos a contextualizar todo desde esa óptica. Vamos, por favor, a la oración, al clamor en la cruz, una de las últimas palabras, la famosa oración, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la vamos a ver en los mismos referentes. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Aquí lo encontramos, Mateo capítulo 27, versículo 46, el cual dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está, no estoy seguro si es griego o si es se me escapa, arameo. Creo que es arameo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos al referente en Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 34, el cual dice, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el primero era Elí, Elí,
Padre, y en esta versión es Elohí, que quiere decir Dios mío, mi Señor, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? En ambas referencias, puesto que Lucas no la tiene, Lucas no tiene esta descripción y Juan, extrañamente, repito, tampoco la tiene. Entonces, en estas dos versiones del Evangelio, tanto en la de Mateo como en la de Marcos, se exalta el elemento que dice, clamó a gran voz, a gran voz. Esto quiere decir que lo hizo con un clamor, con una súplica que reflejaba un tremendo dolor. Y vamos a ir vinculando este tremendo dolor de la oración de Cristo en la cruz con la oración en Getsemaní. Aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta copa. No voy ahora a entrar en el detalle del término profético que quiere decir la copa o qué quiere decir el cáliz dentro de la palabra profética. Ese seminario ya lo hemos dictado y es un poco extenso como para entrar ahora a detallarlo. Recordemos que ese fue el seminario próximo anterior, antes del de demonología que vemos los días sábados. Entonces no voy a entrar en ese detalle ahora, no es de este calibre. Ahora cojamos estos dos elementos, la oración en Getsemaní y la oración en la cruz, el reclamo que hace Jesucristo. Y vamos a ver a dónde nos conduce todo esto. Dentro de la convicción, dentro de lo que nos han enseñado en las iglesias convencionales y en los credos convencionales, es que a Jesucristo le dio miedo la muerte de cruz. A Jesucristo le dio temor morir azotado, crucificado como murió. Entonces lo que nos han enseñado es eso. Qué pecado. Pobre Jesucristo, no estaba muerto en miedo, pues era yo lo que le esperaba. ¿Sí? Eso es lo que nos han enseñado. Y por último, dice la misma enseñanza de la iglesia tradicional de que Dios en los cielos no quiso mirar a su hijo, lo abandonó, le dio la espalda porque no podía ver a su hijo sufriendo de esta manera, no podía ver a su hijo en esta tremenda angustia. Entonces prefirió no verlo porque no, qué dolor ver a mi hijo así. Vamos a entrar con un poco de detalle más adelante a ver qué pasa con estas dos enseñanzas que nos han dado tradicionalmente. En tercer lugar, vamos, como les había dicho, a ver algunas citas que nos van a clarificar un poco cuál es la condición de Dios frente al pecado, qué es lo que hay en ese trasfondo, qué es lo que nos está diciendo, cuál es el punto. Vamos entonces, aquí me voy a permitir extenderme un poco más, porque es importante. Esta es la cereza del postre, este es el quid de todo el asunto, este es el elemento que nos va a hacer a permitir establecer cuál es el error en el que hemos incurrido durante casi toda la vida y cuál es el trasfondo de esa oración de aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta copa, y qué tiene que ver esto con el abandono, el rechazo de Dios a su Hijo Jesucristo en ese momento. Vamos a verlo. Vamos entonces, para poder entrar dentro del concepto bíblico, vamos al Salmo 5, versículo 4, por favor. Salmo 5, capítulo 5, Salmo 5, versículo 4. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Lo malo no habitará junto a ti. Ojo, y grabemos esto en nuestra mente. Lo malo no habitará junto a ti. Ya vamos, ya vamos. Vamos a empezar a concatenar cosas. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Vamos por partes, suave.
Vamos a entrar. Vamos ahora, por favor, al texto de Isaías, capítulo 50, perdón, capítulo 13, versículo 11. Isaías, capítulo 13, versículo 11. Isaías, capítulo 13, versículo 11. Aquí está. Dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí hay un claro planteamiento de parte de Dios a que castigará la maldad de los hombres. Lo repito, estamos leyendo el texto del profeta Isaías, capítulo 13, versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí vamos encadenando cositas. Primero, el planteamiento que Dios no puede estar o no está donde hay maldad. Número dos, que Dios va a castigar a esas personas que hacen el mal. Wow. Número tres, vamos por favor, allí dentro del mismo libro de Isaías, al capítulo 59 y al versículo 2. 59, versículo 2, el cual dice, acá en la versión Reina Valera 1960, pueden coger cualquier versión, realmente no es relevante si es una Biblia protestante o una Biblia católica, son exactamente iguales, salvo, como lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, por los 7 textos deuterocanónicos, que ya los habíamos estudiado en otra ocasión. Dice Isaías capítulo 59, versículo 2, voy a leer desde el 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso entró como cuchillo caliente en mantequilla blandita. Dolió. Lo repito. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, han separado entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Wow. Vamos apuntando allí, vamos teniendo nota. Ojo, Dios no puede estar donde está el pecado. Dios castiga el pecado y su rostro se aparta para no ver el pecado. Ojo, vamos a la siguiente cita, que es fundamental también. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, 23, 24. Libro de Romanos, allí en el Nuevo Testamento, es el sexto libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. ¿Sí? Romanos, ahí, nadie se muestra que aparezca Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24, el cual dice y establece, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ojo, aquí hay muchas cosas por resaltar. Solo me voy a concentrar en dos de ellas, las más relevantes, creo yo, de estos dos apartes. El primero, la palabra dice que todos, y todos son todos, no hay excepción. Todos hemos sido apartados de la gloria de Dios. Todos hemos sido separados, destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay excepción. Allí no dice todos menos fulano, todos menos sultano, todos menos fulana, todos menos, no, no dice. Allí dice todos. Y todos son todos. El segundo elemento es tremendamente grande. Y es que dice allí
que somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿a través de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el que hace posible que cuando nos presentamos ante Dios seamos vistos justos. Es el único. Vamos allí mismo en Romanos, capítulo 9, versículo 14, y ya con esto planteamos el problema. ¿Sí? Capítulo 9, versículo 14, el cual versa: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan, perdón, 9:14, si estoy aquí, no, mira, con razón no me daba, como en el poli no hay derecho, Romanos 9, claro, vamos más lejos, perdón, capítulo 9, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esto confirma y sella el primer versículo, la primera cita que leímos en los Salmos, y es que donde está Dios no puede haber pecado. Donde está Dios no puede haber injusticia. Claro, contundente. Yo me atrevería, les pido perdón, son muchos versículos, pero todos con un solo concepto, con una sola idea, pero son fundamentales, créanme. Y la Biblia está repleta, hay cantidad, hay cientos de versículos que exaltan el mismo elemento. Voy a leerles el último. Está en 1 Corintios 6, 9 al 10. Primera epístola de Pablo a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 6, del 9 al 10, el cual dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora sí vamos a plantear el problema. Varios elementos. Primero, donde está Dios no puede haber pecado. No puede haber. Segundo, cuando Cristo va a la cruz del Calvario a morir, potencialmente muere por toda la humanidad. Dice la palabra, muere por todos los pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Todos los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Tercero, cuando Cristo está en la cruz llevando todos los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos, Cristo se hace pecado. Cristo es la personificación en ese momento del pecado. Cuarto, donde está el pecado, no está Dios. Luego, cuando Cristo está lleno de pecado, Dios no está con él. Ahora sí, empecemos a revisar el planteamiento que nos han enseñado hasta ahora, que es totalmente contrario a lo que estamos viendo el día de hoy. Cristo pidió que le retiraran esa copa, ese cáliz del sufrimiento físico. Poco menos que risa da esa apreciación, por Dios. De los 12 apóstoles, casi todos, si no todos, murieron en condiciones terribles. Crucificados, torturados. Alguno de ellos murió quemado en aceite, y el comentario que hizo cuando lo estaban quemando en aceite fue: el aceite está frío. Otros murieron apedreados. Dice la palabra del libro de Isaías que cuando Jesucristo fue azotado, no derramó ni una lágrima, no hubo un quejido
de parte de Él. Entonces, Jesucristo, que era el máximo, que era el guía, que era el Señor, iba a tener temor y el resto de los discípulos ningún temor iba a tener. A ver, es ilógico ese planteamiento desde todo punto de vista. Perdón, un problema técnico aquí, ya lo resolvimos. Es ilógico pensar que Jesucristo quería renunciar a cargar la cruz, al azote, a la corona de espinas. Es absurdo pensar eso. Ah, no. Y entonces, ¿a qué era lo que Jesucristo quería renunciar a estar separado del Padre. Cristo tenía tremendo temor de estar separado de Dios. Y sabía que eso era lo que iba a pasar. Que iba a estar separado de Dios porque en ese momento él iba a cargar el pecado. No era el sufrimiento físico. Es absurdo pensar eso. Es ilógico pensar eso. No. No era esa la copa que él quería apartar. La copa que él quería apartar era el separarse de Dios. Y está escrito por todas partes en la Biblia. Por cuanto separados de Dios, nada podemos hacer. Y también dice que en Cristo somos más que vencedores y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego, estar separado de Dios, estar separado de Cristo es perder toda nuestra capacidad. Y eso precisamente nos lleva al siguiente error. Es error tras error. Y es que nos han enseñado que cuando Jesucristo estaba agonizando en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue porque a Dios le dio mucha tristeza ver a su hijo padecer eso. Es totalmente ilógico que tratemos de humanizar a Dios. Dios está muy por encima, por Dios es el creador, es el amo y señor de todas las cosas. Los pensamientos de Dios son muy superiores a nuestros pensamientos. Los planes de Dios son muy superiores a nuestros planes. A nosotros, dentro del plan terrenal, si uno de nuestros hijos llega a sufrir, con seguridad que no soportaríamos. Pero es que nosotros somos humanos. Dios no es humano. Nosotros somos criaturas de Dios. Ojo. Dios no podía estar en ese momento con Cristo porque Cristo tenía sobre sí todo el pecado del mundo. Ah, ya encajó la pieza. Ahora sí. Ahora sí tiene sentido. Aparta de mí este cáliz. ¿Cuál? Estar separado de Dios. Y el segundo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó porque Cristo estaba cargando el pecado. Y donde está el pecado, no puede estar Dios. Y es precisamente esa la obra de Dios en nuestra vida a través de Jesucristo. Como no podemos presentarnos ante Dios porque estamos llenos de iniquidad, de concupiscencia, de pecado, no podemos presentarnos ante Dios. Por eso Jesucristo se presenta en vez de nosotros, porque ya Él pagó por nuestros pecados. Por eso cuando oramos, no oramos en nombre propio. Nosotros no somos quién. Nosotros no tenemos autoridad moral para presentarnos ante Dios. Yo no puedo orar ante Dios
en mi nombre, Dios no me va a reconocer. ¿Por qué? Porque estoy con pecado, estoy en pecado. Por eso cuando oramos, oramos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo sí puede presentarse ante Dios. ¿Por qué? Porque dejó en la cruz del Calvario todo el pecado. Y ahí se cobra un particular interés. Ah, entonces Cristo murió por todos en la cruz. Luego todos nos podemos presentar ante Dios. Ya. Pare. ¿Recuerda lo que mencionamos hace un rato? Jesucristo murió potencialmente por todos. Efectivamente por muy pocos. ¿Por qué? Porque si yo no acepto los términos contractuales que tiene Jesucristo y Dios en su palabra, en otras palabras, si yo no acepto lo que Jesucristo hizo, entonces yo no soy beneficiario. Yo no puedo hablar en nombre de Jesucristo. Yo no soy representado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque no he acogido las cosas que Jesucristo estableció que yo debía de hacer para acoger su sacrificio. La misma palabra dice, por cuanto muchos son los llamados, pero pocos, muy pocos los elegidos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es por sus vanas repeticiones que serán escuchados. Y más aún dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Y qué será lo que le va a decir Dios a estas personas? No los conozco. No sé quiénes son ustedes. No los conozco. Luego, la muerte de Cristo solo cobija, únicamente ampara a aquellos que han acogido la palabra de Dios en los términos, en las condiciones que tiene la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, comer Biblia día y noche. Para que vamos concluyendo ya con lo que hemos visto hasta ahora, la oración en Getsemaní hace referencia es a en la parte, la separación de Jesucristo de Dios. A eso era lo que Cristo le tenía miedo, temor. Segundo, Dios no ve, rechaza a Cristo porque Cristo cargó con todo el pecado de la humanidad. Tercero, para ser beneficiario de la obra de Cristo, es necesario acercarse a Cristo y obrar, proceder, pensar, hablar, mirar, hacer como Él dice que hay que hacer, no como a nosotros nos parezca. Cuarto, o quinto, no sé, estoy dando la cuenta. Usted decide qué cree. Si lo que le han enseñado, independiente de quién lo haya hecho, o lo que dice la Biblia. No me crea a mí, por favor. Yo soy humano y puedo equivocar. No debo. Cuando hablo de las cosas de Dios, no hay lugar a eso. No hay lugar al error ni a la equivocación. Pero le invito a que con todos los versículos que le he dado el día de hoy, usted vaya y confronte en su Biblia, la que usted tenga, para que entienda qué es lo que pasa realmente en un Viernes Santo. Para que deje de estar pensando lo que muchas personas dicen, que Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador.
nada más falso. Se lo dije hoy en varios versículos. Dios rechaza el pecado y condena al pecador. Donde está el pecado, no está Dios. Deje de estar pensando que Dios ama al pecador. Eso no es cierto. De tal manera amó Dios al hombre que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se muera, pues tenga vida eterna. Juan 3:16, perdón. Juan 3:16. Dios amó al hombre y por eso entregó a su Hijo. Y eso me atrevería yo a juntarlo con Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No me crean a mí. Créale a la Biblia. Estudie la palabra de Dios. Recuerde, la Biblia no se lee, se estudia. Que el Señor les guarde, que tengan un excelente tiempo, que el Señor les ministre, y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Que tengan un feliz resto de semana con la ayuda del Altísimo. Mañana nos vemos en nuestro seminario de demonología. Que tengan un feliz día. Bendiciones.